El Ministerio Internacional presenta su programa Un Aliento de Vida. El Espíritu de Dios me ha hecho y el aliento del Todopoderoso me da vida. Job 33:4. Una palabra de poder y unción que llenará tu espíritu. Con ustedes, el pastor Jorge Enrique Gómez. Bienvenidos. Dios los bendiga. Qué alegría poder llegar en esta hora para compartir el potente mensaje de la palabra de Dios. Mensaje que estoy seguro cambiará tu vida, cambiará tu manera de pensar y por ende tu manera de caminar y de actuar. Les saludamos desde Bogotá, Colombia. Este es su Ministerio Internacional, Un Aliento de Vida, cuyo único propósito es llevarte a ti la palabra de Dios. Es traer vida, la vida de nuestro Señor Jesucristo a tu vida. Y así tú ser una persona en la cual te puedes acercar confiadamente al trono de la gracia. No porque lo seamos nosotros, sino porque la vida de Jesucristo que entra a tu vida hace que haya un cambio, una transformación. Déjame orar por ti, déjame clamar a Dios por ti, reprender todo lo que pueda haber en tu vida, toda ansiedad, toda preocupación, toda dolencia, toda enfermedad. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, se va de tu cuerpo ahora mismo por el poder de la palabra de Dios. Padre bueno, Padre grande, Padre amoroso, venimos a ti en el nombre de tu Hijo amado, Jesucristo de Nazaret, por el cual fueron hechos los cielos y la tierra. Y venimos en esta hora a clamar, a interceder, a gemir por cada persona que me ve. Mira a cada persona que nos ha escrito pidiendo oración, Señor. Pedimos que tú restaures los hogares. Pedimos que aquel esposo, Señor, que se ha ido de su hogar, sea reargüido por tu Espíritu Santo y él pueda volver. Clamamos por aquellos hijos rebeldes que no quieren saber nada de ti. Te pedimos que tú los abraces con tu amor, porque Padre amado, aún tú estás delante de la presencia, clamando por nosotros, Jesucristo. Tu Padre Celestial, estás oyendo el clamor de tu Hijo, intercediendo a favor nuestro. Por eso pedimos en esta hora que tu palabra corra, que tu palabra sea glorificada, que tu palabra entre y penetre a cada mente, a cada corazón, y salga ahora mismo la incredulidad. Te echo fuera incredulidad en el nombre de Jesús de Nazaret. Te echo fuera toda dolencia. Se va toda enfermedad por el poder de Jesucristo. Se va toda dolencia por el poder de Jesucristo. Todo ha sido atado y reprendido y clavado en la cruz del Calvario. Por eso arrebatamos la enfermedad de tu cuerpo ahora mismo y la echamos fuera. Y pedimos que el Espíritu de Dios sea trayendo sanidad, sea trayendo libertad, sea trayendo poder. Tú no quieres que nadie se pierda. Tú solo quieres que todos lleguemos al conocimiento de la verdad. Oh Padre Celestial, yo te pido en el nombre de tu Hijo amado, que cada persona en esta noche pueda recibir el mensaje de salvación. Que cada persona en esta noche pueda recibir el mensaje que transforme su manera de pensar. Y cuando cambia nuestra manera de pensar, cambia nuestra manera de vivir, y ya somos nuevas criaturas, porque es lo que tú deseas que en nosotros haya. Que en nosotros, oh Dios mío, se produzca el amor y la obediencia a ti, más que una religión, más que unas formas de vivir encuadradas, enmarcadas. No, Señor, tú deseas que disfrutemos una vida de alegría. Tú deseas que disfrutemos una vida de confianza, de seguridad, de que tú ya venciste al maligno por nosotros. Destruiste la enfermedad de nuestro cuerpo por nosotros.
Y solo tenemos que confiar y creer y arrebatar la enfermedad y arrebatar la salud para nosotros. Y al arrebatar la salud sale fuera la enfermedad en el nombre de Jesús de Nazaret. No aceptamos en nuestros cuerpos algo que no sea conforme al poder creativo de tu palabra. No aceptamos en nosotros ninguna enfermedad, ninguna pandemia. Porque tú, Señor, nos haces libres. Porque tu palabra lo promete. Caerán 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Esa es la promesa que hoy declaramos sobre nuestra vida. Tu palabra. No declaramos nada que no sea tuyo. Declaramos, Padre amado, que tú has vencido al maligno por nosotros. Tu palabra dice: estad quietos y velad, confiad. Yo he vencido al maligno. Oh Padre, atraemos esa palabra a nosotros. La hacemos rema, la hacemos vivencia, la hacemos realidad. La hacemos, oh Padre amado, vivencial a nuestras vidas. Y nos atamos con esa palabra de que si el Hijo verdaderamente nos libertare, verdaderamente seremos libres. Gracias, poderoso Dios. Gracias, misericordioso Señor. Aleluya. Amén. Gracias por compartir nuestras prédicas. Gracias por estar ahí en sintonía. Una vez más te decimos, nuestro único propósito es predicarte la palabra de Dios. No hacemos nada por vanagloria, no buscamos like, no buscamos fama, pero sí buscamos que tú entiendas todos los días y puedas recapacitar en esos versículos, esas notas que todos los días, día a día, colocamos a través de nuestras páginas del ministerio. No encontrarás por ningún lugar un botón de donar ni ofrendar, porque creemos que hemos recibido de gracia y de gracia queremos darte a ti. Hoy ya terminaremos, Dios mediante, el capítulo 8 de la carta a los Romanos. No quiero que te sientas cansado y digas, pero no sale de Romanos. No salimos de la bitácora que guía tu vida. Muchas veces nos confundimos y traemos a nuestra mente cosas que no son. Y el título de hoy es hermoso. El título de nuestro mensaje: si Dios es por ti, ¿quién podrá en tu contra? Dios es tu fiador. Dios es el que dice: yo tomo tu deuda, yo la pago. Y yo la pago con mi propia vida. Por lo tanto, si tú me obedeces, todas las promesas que están escritas al pueblo de Israel, por yo pagar tu deuda y tú obedecerme, las cumpliré a tu vida. Esa es la promesa que Dios tiene para ti. Por eso dice la Biblia en Romanos capítulo 8, versículo 31, y lo leeremos hasta el versículo número 39 del día de hoy. Así que acompáñame con la lectura. Ahí aparecerá, Dios mediante, en la pantalla, y dice la Biblia, Romanos 8:31. ¿Qué más podremos decir? Si Dios está a nuestro favor, nadie podrá estar en contra nosotros. Nadie podrá estar contra nosotros. Versículo 32. Si Dios no nos negó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó a la muerte por todos nosotros, ¿cómo no habrá de darnos también, junto con su Hijo, todas las cosas? Versículo número 33. Aprópiate de esta palabra. Di: es para mí. ¿Quién podrá acusar a los que Dios ha escogido? Dios es quien los hace justos. Dios es el que los hace justos. Versículo 34. ¿Quién podrá
condenarlos? Cristo Jesús es el que murió, mas aún Él resucitó y además está a la derecha de Dios rogando por nosotros. Dios ruega por ti, Jesucristo ruega por ti. Versículo 35. ¿Quién podrá separarnos del amor de Cristo? El sufrimiento, la angustia, la persecución, el hambre, la desnudez, el peligro, la muerte violenta. Versículo 36. Como dice la Escritura, por causa tuya estamos siempre expuestos a la muerte. Nos tratan como abejas llevadas al matadero. Versículo número 37. Pero en todo esto salimos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Versículo número 38. Estoy convencido de que nada podrá separarnos del amor de Dios, ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los poderes y fuerzas espirituales, ni lo presente, ni lo futuro. Y el versículo número 39. Ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra de las cosas creadas por Dios, nada podrá separarnos del amor que Dios nos ha mostrado en Cristo Jesús, nuestro Señor. ¡Qué versículos tan hermosos! Por eso yo te coloqué ahí en el pie del mensaje: el que abraza y acepta el mensaje de la cruz sin hacer nada a cambio, entrando a la gracia de Dios, Dios se pone a su favor de tal forma que se convierte en abogado, amigo, hermano mayor, más que ser un juez y finalmente un verdugo. Nadie podrá contra nosotros. Qué hermoso es la palabra de Dios. Apropiate de ella. Pero ¿sabes por qué muchas veces no nos podemos apropiar? Porque la palabra, que es viva, que es eficaz, que es el Espíritu de Dios, al entrar en ti, cuando toca las fibras de lo inmoral que hay en nosotros, nos hace sentir desnudos delante de la presencia de Dios. Por eso el apóstol una vez termina el tema de la predestinación, que nos tomó muchas horas de estudio, de compartirte qué es la salvación realmente. El apóstol una vez más le escribe a los judíos, a los gentiles que habían sido adoctrinados por los judíos, que se habían convertido en judaizantes, y la palabra, al decirles predestinados, cualquier judío que escucha hablar sabe de qué le estamos diciendo. Porque para ellos una palabra significa un todo, mientras que para nosotros una palabra puede significar mil y mil cosas. Por eso nuestro lenguaje es muy rico, nuestro lenguaje es muy amplio en describir una misma cosa con muchas palabras. En cambio, para el judío no. Entonces, cuando ya el judío escucha finalmente acerca que Dios le había predestinado, el apóstol sale con una lírica y con estos versículos que nos llenan y nos motivan de fe. Y dice, solo, Romanos 8:31,
Míralo, ahí está. Repítelo, léelo conmigo. Solo nos queda decir, si Dios está de nuestra parte, nadie podrá estar en contra de nosotros. Nadie. Aún hay una garantía de parte de Dios. Y esa garantía que Dios te da es la entrega voluntaria de su Hijo amado, su unigénito, para salvar al mundo entero. No hay nada mejor, no hay nada que pueda estar como garantía tuya, que eres cristiano, de que Jesucristo murió por ti, ocupó tu lugar. Por eso hay que entender el hilo conductor de Romanos. Comienza el apóstol en Romanos capítulo 6 a hablarnos acerca de la ley de Moisés. Recordemos que la ley de Dios es una norma. La ley de Dios fue establecida desde que Dios creó al hombre. El hombre sabe, sin que conozca de leyes, sin que conozca de qué lo que está haciendo, el hombre sabe en su interior lo que está haciendo. Alguien sustrae, va por la calle, ve una billetera, dentro de la billetera hay dinero, y dentro de la billetera hay una serie de datos del dueño de la billetera. Entonces la persona llega y dice, me la encontré en la calle, ignoro que hayan datos de la persona a la cual se le cayó, el dinero es para mí porque me la encontré. Pero por dentro la persona sabe que no es suyo y que hay que devolverlo porque hay unos datos de la persona dueña de aquel elemento que se cayó, la billetera. Entonces esa es la ley de Dios. Moisés vino y amplió, por eso el apóstol Pablo dice, si yo no conociera el pecado, lo conocí a través de la ley de Moisés. Entonces Moisés amplió y empezó a explicar. Si tú vas por la calle, te estoy poniendo un ejemplo, y ves una billetera y tiene datos de quién es el dueño, debes regresarla porque esos datos y esa billetera tiene un dueño y se le cayó y se le ha extraviado, pero tú, siendo una persona honesta y colocándose en su lugar, la vas a devolver. Eso es la ley de Moisés. Una explicación, una ampliación de lo que es la ley de Dios. Por lo tanto, Cristo no abrogó la ley. Cristo la cumplió. Porque estaba escrito, estaba establecido que el pecador tenía que tener un sustituto, alguien que ocupara su lugar, para que pudiera presentarse como ofrenda y él quedar libre del pecado. Por eso es que la ley de Moisés nos amplía y no podemos volvernos ni judaizantes ni mesiánicos, porque es volver a retroceder. Y eso es lo que el apóstol les está diciendo. El apóstol en el capítulo 6 empieza a decirles acerca de este ejemplo. Volvamos a la billetera. Entonces, tú vas por la calle, encuentras una billetera, pero en esa billetera no hay ninguna información. Entonces tú guardas la billetera y pasado un tiempo, nadie la reclamó, tú por motivo de conciencia puedes tomar lo que hay dentro. Por motivo de conciencia. Así era la ley de Moisés. Una explicación, como dijera yo, un análisis para que se fuera entendible qué era el pecado y la gente una vez identificara cuál era su problema, pudiera pedir perdón a Dios, porque muchas veces nos hacemos los necios y como dice el dicho común, nos hacemos los de las gafas. Bueno, sigamos. Ya en el versículo capítulo 7, el apóstol comienza a hablar de lo inmoral que hay en mí frente a la moralidad. Veíamos nosotros,
veíamos nosotros que lo inmoral que hay en mí con lo moral lucha, se repelen, se andan atropellando, se andan, como dijera yo, mejor dicho, yo quiero hacer lo bueno y no lo puedo. Y ya el versículo 8, entra el apóstol a decir, señores, ¿quién puede hacer que lo moral de Dios que está en ti destruya la inmoralidad tuya, que fue lo que tú adquiriste, tu propio preconcepto de lo bueno y de lo malo? Si hiciéramos un sondeo de todo lo que pasa en determinado punto de vista o determinado tema, saldrían 1000, y de esas 1000 otras 1000, y de esas otras 1000 unas 3000, y nunca acabaríamos de postular y de buscar razones y justificaciones, y no llegaríamos a nada. Pero el Espíritu Santo, que habita en ti, que tú lo dejas vivir en ti, y que comienzas tú a menguar a tu carne, a tu inmoralidad, a señalamientos, permites que el Espíritu Santo venga a tu vida, te renueve, te transforme, empiezas a oír su voz, empiezas a escudriñar la palabra, te transforma y comienzas tú a andar en la vida del Espíritu. Por eso, los versículos 30 al 39, cuando ya el apóstol llega y habla de la predestinación, hacen la exclamación que muchos comentaristas dicen que es la escritura lírica más profunda que se le puede hablar a un judío que conoce muy bien el Antiguo Testamento. Porque recuerda que el apóstol Pablo fue instruido a los pies o a la sabiduría de Gamaliel, un hombre muy poderoso en cuanto a la escritura del Antiguo Testamento. Entonces el apóstol tenía que ser un hombre igual, con un conocimiento versátil. Cuando Jesucristo se le aparece y le da esta gran revelación, él vio el cumplimiento de todo el Antiguo Testamento en Cristo. Y es por ello que el apóstol les pone como hincapié y les dice, ya no podemos decir nada más, ya no hay otra cosa que demostrarte de que Dios te ama, ya no hay otra cosa de demostrarse que tú eres salvo, ya no hay otra cosa de cómo decirte. Y es cuando él dice, por amor a nosotros, Dios no escatimó en dar a su propio Hijo. O sea que no cabe duda esta garantía definitiva para tu vida y para la mía. Pero tú y yo andamos nuestras vidas con una mentalidad de que Dios castiga, de que Dios prueba, de que Dios nos mete en las luchas y en las dificultades porque somos malos y andamos en pecado. Pero hoy vengo de parte de Dios a decirte, basta ya de lamentarte. Si tú miras, y eso será un motivo de una prédica, ¿cuál era el propósito del desierto? El propósito del desierto era capacitarte para que cuando tú entraras a Canaán, que Canaán no puede ser reflejo del cielo, porque en Canaán la persona era introducida, pero una vez la persona era introducida por Dios, la persona tenía que conquistar. O sea que la persona tenía que hacer una lucha, tenía que derribar, tenía que sacar, tenía que poseer. Y eso es lo que hace la prueba. La prueba lo que hace es salir de ti, es lo mejor que tú puedes encontrar en la intimidad con Dios. Esa enfermedad que tú estás atravesando, es el momento para que tú te afiances en el Señor. No vino por causa del pecado, no está por causa del pecado, aunque muchas veces el pecado nos lleva a sufrir enfermedades. Pero la enfermedad tiene un propósito, sea cual sea el motivo, y es sacar de ti lo mejor y arrebatar tu salud y vivir alegremente en tu vida cristiana. No es entrar en el conformismo, pero hay enfermedades que se dejan
porque el apóstol Pablo mismo lo dice, este aguijón que le he pedido a Dios que lo quite, Él ha dicho, bástate mi gracia, porque yo me manifiesto y te perfecciono a ti en medio de la debilidad. Que esta enfermedad, que este problema, que esta adversidad no te aleje de Dios, sino por el contrario, te acerque a Él. Aprendimos algo de todo lo que pasó, ricos y pobres en casas. Y hoy un amigo me decía, don Jorge, lo bueno de esta pandemia es que la naturaleza, los parques, él es fascinado a la pesca, dijo, se han recuperado los nevados, volvió a nevar, volvió, y es cierto, los principios de Dios son eternos y ellos no tienen choque, pero el hombre sí. Por eso, mi hermano y mi amigo, es tiempo de levantarnos. Es tiempo de obedecer a Dios y recapacitar. Así que estos versículos, esta lírica, fue escrita para un conocedor de la ley de Moisés, que a través de Moisés se prometió la llegada del Mesías. Recuerda que hoy Israel aún esperan muchos judíos de nuestra época la llegada del Mesías, pero no han mirado profundamente que cuando llegaba el Mesías, todas las profecías apuntaban a que se acabaría el sistema religioso, se acabaría el templo, se acabaría el ofrecer sacrificios, se acabarían las ofrendas, porque cuando el Mesías llegara, cumpliría esa ley. Por lo tanto, esa ley no era necesaria. ¿Cuánto tiempo llevamos y no hay sacrificios, no hay templo, no hay ofrendas? Ya llevamos más de 2000 años. Más de 2000 años. Pero también el comienzo de la construcción del templo, ofrecer sacrificios y ofrecer ofrendas, será el comienzo de la institución del Mesías falso, en otras palabras, de la llegada del anticristo. Pero no te quiero profundizar ahí. Solo quiero decirte, termina el tema de la predestinación. Y el apóstol empieza a exclamar, Romanos 8:31. ¿Qué exclama el apóstol? ¿Qué dice el apóstol? Romanos 8:31. ¿Qué más podremos decir? Si Dios está a nuestro favor, nadie podrá estar en contra nuestra. Si Dios está en ti, si Dios está en tu mente, si Dios está en su corazón, pero tú no puedes hacer de tu fe un Cristo. No te equivoques. Muchas personas creen que adoptar posturas de santidad, de serenidad, de no, es que ese es pecador. No, eso es basura. ¿Estás dispuesto tú a dejar de pecar? ¿Estás dispuesto tú a dejar tu inmoralidad? Mucha gente ve las cosas de manera inmoral. No las ven con objetividad. ¿Tú que juzgas a los demás? Porque en nombre de la cruz, en nombre de la religión, se han cometido muchas y muchas aberraciones, discriminaciones. No, es que usted es una Jezabel, porque la hermana se decoró su cara, se pintó, se organizó, se arregló. Jezabel. No, un momento, para. Eso no es la Jezabel. La Jezabel es aquella mujer manipuladora, es aquella mujer que sabiendo que su esposo era el rey, que tiene una responsabilidad, lo manipula y termina manipulando la religión a favor de ella y en contra de las mismas cosas de Dios. Eso no fue lo que hizo Jezabel. Jezabel no le mandó decir al profeta, oye Isaías, tú mataste a mi sistema religioso,
Tú acabaste y ridiculizaste a mis dioses. Ahora voy por tu cabeza. No fue aquella mujer que se enfrentó contra el mismo Dios. Y el profeta, ¿qué hizo? Huyó. Se fue a las cavernas. Se fue a llorar. Ten cuidado. Yo tengo un ejemplo. Es como hoy en día alguien que ayuna. Y eso le funciona. Ayuna por X cosa, ayuna por una enfermedad, ayuda por un proyecto, X cosa. Y le funciona. Claro. Mientras que otra persona no ayuna y no hace todo lo que esa otra persona, pero cree. Y cree en Jesucristo. Y recibe lo que obtiene. Entonces viene el dilema de aquella persona que hizo todo ese ayuno, que hizo toda esa serie de cosas, y aquel que no lo hizo nada. Y sabes, hoy yo decía, Señor, pero ¿por qué viene eso a mi mente? ¿Por qué viene eso a mi corazón? Y el Señor me decía, porque el que ayuna y el que ora, eso le hace afligir su carne. Al afligir su carne, esa persona comienza a tener fe. A la persona tener fe, Dios comienza a obrar. Y en el ayuno, en la enfermedad, en los problemas económicos, nos agolpan, nos agobian y nos volvemos sensibles. Nos encontramos con nosotros mismos, porque no es fácil el ayuno. Créanme que no es fácil. Tú dejar de comer y ya son las 9 de la mañana y empiezas como a bostezar. Y empiezas a pensar y preciso ese día todo el mundo llegó a ofrecerte una cosa y otra y tú no sabes cómo decir no, hoy tengo un propósito. Y se llega el mediodía y tú ya estás desmayado porque tu carne también comienza a golpear, a sumarse, a echarse encima. Y eso hace que nos volvamos sensibles. Y es bueno ayunar, es bueno orar. No estoy diciendo que no. Solamente que para Dios no suma el que más ayuna y el que menos ayuna. Suma el que cree en Dios. El Ministerio Internacional presentó su programa Un Aliento de Vida. Venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mateo 11:28. Un aliento de vida. Una palabra de poder y unción que llenará tu espíritu.